Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 14ª conferencia magistral, en la cual se desarrollará el tema La emergencia corrupción, desafíos y límites del derecho penal, y estará a cargo del doctor Giorgio Serina, quien es doctor magistral en jurisprudencia por la Universidad de Turín en Italia con el grado de cum laude. Además, doctor en aspectos jurídicos y económicos de la corrupción por la Universidad de Salamanca, España, con el grado de cum laude y premio extraordinario de doctorado. También cuenta con máster en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente se desempeña como profesor adscrito al área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Es profesor del máster Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad y del programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Además, ha sido consultor del UNICRI, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Asimismo, director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja. En cuanto a su línea de investigación, se enfoca en problemas jurídico-penales relacionados con corrupción pública y privada, terrorismo y crimen organizado. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al Dr. Giorgio Serina por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, la emergencia corrupción, desafíos y límites del derecho penal. Doctor Giorgio, le reitero nuevamente la bienvenida en nombre del equipo del Proyecto 024, agradecer la puntualidad de los asistentes que salen mucho de función a nivel nacional e internacional para poder escucharlo, y lo dejo justamente a cargo de esta sesión, la 14ª conferencia magistral con su tema emergencia corrupción, desafío y límites del derecho penal. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? Sí, todo bien. Se escucha bien, perfecto. Ahora vamos con el segundo desafío tecnológico, que es el de compartir la presentación que he preparado para la sesión. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Sería esa? ¿Se ve bien? Todo bien, Luis se ve bien. Alejandro. Todo bien, Perfecto. perfecto. Pues entonces los desafíos tecnológicos los hemos solventado. Ahora, antes de empezar, pues naturalmente quisiera dar las gracias en primer lugar a Proyecto 024. Quiero felicitarles por la iniciativa. Además, me he quedado abrumado por el programa que tienen, que tienen previsto. Así que enhorabuena, enhorabuena. Y dentro del Proyecto 024, naturalmente, Luis Alejandro, muchísimas gracias. Habéis sido absolutamente geniales conmigo. La presentación, no merecía yo semejante esfuerzo que habéis hecho para presentarme. Así que muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer a mi compañero, el profesor doctor Alfredo Alpaca, de la Universidad de Extremadura, que es peruano, y a él se debe el enlace afortunado, tengo que decir, con el equipo del proyecto 024. Así que gracias a todos, y si les parece, vamos a empezar ahora con la pequeña presentación que he preparado. Tengo que decir, antes de empezar, a mí me parece, no sé si ya lo han hecho, bueno, disculpen el retraso, hemos empezado con algún minuto de retraso, hemos tenido un problema de coordinación por el tema de la hora. Se nos ha ido tanto a Luis Alejandro como a mí que la diferencia horaria entre España y Perú ahora son 6 horas y no 7. Mejor para mí, porque aquí ya son las 12:20 de la noche, con lo cual mejor para mí. De todas maneras, disculpen por el retraso. Yo creo que, como somos todos juristas y somos todos seguramente comprometidos, alguien que se apunta a una jornada o a una conferencia sobre corrupción seguramente está comprometido con los desafíos de la sociedad que nos rodea. Y entonces yo creo que, aunque sea meramente simbólico y aunque solo nos quite 10 segundos, está bien que aprovechemos la ocasión para compartir, espero compartir, por lo menos yo de mi parte quiero expresarla claramente,
toda la indignación y todo el desconcierto por los acontecimientos, por lo que está pasando ahora mismo a algunos miles de kilómetros de mi casa, a los vecinos ucranianos aquí europeos, que están sufriendo una agresión que, por supuesto, es algo evidentemente contrario a los principios generales del derecho internacional y que merece, yo creo, por parte de todos nosotros, una rotunda condena, valga lo que valga, pero creo que dedicar 3 minutos, 3 segundos simplemente para decirlo era un deber. Dicho esto, antes de empezar con la presentación, quiero decirles que me es especialmente grato hablar de este tema con juristas peruanos, porque cuando recién acabada la carrera empecé a trabajar en UNICRI, primero como intern y después como consultor, el primer encargo que me asignaron, el primer trabajo que hice en mi vida, tengo que decir, fue trabajar con cargo a un proyecto que se titulaba precisamente Asistencia a Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador en la lucha contra la corrupción. Corría el año 2005, recién estaba ratificada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y yo creo que ese proyecto fue especialmente valioso porque en su marco realizamos el primer esbozo de lo que hoy tienen como fruto del examen de pares que hace el seguimiento a la implementación de la Convención. Ahí hicimos un esbozo y me acompañaron en aquel entonces jueces y fiscales de los 4 países implicados y por tanto también Perú. Así que me es especialmente grato hoy hablar del problema corrupción con ustedes. Hechos todos estos prolegómenos, vamos a empezar. Primero, el título de la conferencia. Cuando Luis Alejandro me plantea hablar de corrupción, pensé cómo podíamos enfocar la hora que vamos a pasar juntos aproximadamente. Y la primera idea que tuve, y lo hablé con Luis Alejandro, fue, bueno, no vamos a hacer una conferencia alrededor de principios dogmáticos relacionados con el derecho penal de la función pública, ni siquiera vamos a hablar de dogmática jurídico-penal, sino que vamos a dar un corte un poco más político-criminal, un poco más actual, poniendo de manifiesto, haciendo un ejercicio de reflexión que no aspira a ser ni por supuesto exhaustivo, sino que lo que pretende es poner encima de la mesa, yo creo que algunas preguntas, más que proporcionar respuesta, algunas preguntas que cuando hablamos de corrupción deberíamos hacernos, sobre todo aquellos que hablamos de corrupción desde el punto de vista del derecho penal. De ahí viene un poco el título de la conferencia. Cuando nos aproximamos al tema corrupción, normalmente, y lo digo sobre todo en horizontes culturales latinos, tanto en Italia, yo soy italiano, como en España, el país donde vivo, como seguramente en Perú, de lo que he podido ver ahora que me he actualizado un poco. Cuando hablamos de corrupción, inmediatamente estamos pensando en una lacra, en un problema, en una emergencia, en algo que requiere que luchemos contra él, algo que requiere una movilización no solo y no tanto social, sino desde nuestro punto de vista más bien jurídico-penal, absoluta, total. Naturalmente, eso es lo primero que decimos cuando abrimos el periódico. Pero si reflexionamos sobre el producto de esta reacción total al problema corrupción, al efecto que tiene la reacción total al problema corrupción, estamos constantemente delante de nuestro propio fracaso. En otras palabras, por mucho que violentemos los principios generales del derecho penal, por mucho que movilicemos totalmente, tanto a nivel nacional como supra e internacional, el derecho penal para luchar contra la corrupción ahí sigue. La corrupción ahí sigue. La pregunta que entonces yo me hago es, ¿no será que a lo mejor hay algunas preguntas básicas alrededor del tema corrupción que damos por descontadas y que en realidad tan descontadas no están? Con esa introducción
les comento, he pensado dividir la conferencia en 3 partes. En primer lugar, decir 2 cosas sobre el punto básico. Emergencia, corrupción, lucha contra la corrupción. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Porque verán, si no tenemos claro eso, todo lo demás inmediatamente adquiere tintes desdibujados. Una vez tratado de aclarar qué tenemos claro o qué no tenemos claro cuando hablamos de corrupción, lo que he pensado es hacer un brevísimo recorrido de algunas soluciones especialmente tajantes que normalmente aceptamos sin ni siquiera pararnos a pensar en ellas, pero que en realidad no son ni mucho menos tan descontadas ni, como veremos, tan efectivas. Y al final, la tercera parte de la conferencia, lo que he planteado es poner encima de la mesa algunas reflexiones, tocando algunos temas, para dejarles con una mirada, digamos, esperanzadora de cara al futuro de la lucha contra la corrupción. Antes de meterme de lleno en la primera parte, una última advertencia. Mi idea de esta conferencia, que he compartido con los amigos de Proyecto 024, es apuntar problemas. Muchas veces no me centraré, no los analizaré en profundidad, sino que lo que deseo es, más que, como le digo muchas veces a mis alumnos, más que proporcionar respuestas, más que venir aquí a enseñar lo que hay que hacer, lo que me gustaría es poner sobre la mesa preguntas para que en el futuro ustedes, si les parece, conmigo, con otros, ustedes por su cuenta, puedan reflexionar sobre ellas, si les parece. Pero ya digo, la reflexión me gustaría que fuera suya, no vengo yo ahora como cual oráculo a decir qué hacemos mal y qué es lo que tenemos que hacer si queremos resolver el problema de la corrupción. Lamentablemente no tengo recetas, ya se lo voy adelantando. El primer punto, les decía, es tratar de agotar o preguntarnos cuál es la causa del estado de emergencia jurídico-penal en el que nos hallamos. La causa que nos interesa hoy es la corrupción. La primera pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿y qué es eso de la corrupción? Verán, aquí les he apuntado algunas definiciones que normalmente se utilizan para contestar a la pregunta. Se dice, no es raro encontrar definiciones que digan que la corrupción, a fin de cuentas, es una desviación de poder hacia finalidades particulares. Tampoco es raro encontrar definiciones que hacen referencia a la incorrección del proceso de toma de decisiones, a la falta de corrección. Cuando alguien toma una decisión corrupta, es una decisión incorrecta. Y por último, esta quizá es la definición de corrupción que más éxito ha tenido, es la que adopta Transparencia Internacional, la corrupción como abuso de un poder para beneficio privado. Bien, hay muchos autores que cuando empiezan a escribir sobre corrupción, enumeran las definiciones, escogen una de estas o algo parecido y empiezan a hablar de corrupción. Pero paremos un momento a pensar y fíjense ustedes si pueden o si lo consideran en las palabras que yo les he subrayado en negrita, que son el corazón de las 3 definiciones. Empecemos por la última si quieren. Cuando hablamos de abuso de poder, claro, habría que preguntarse qué quiere decir abuso. Y verán, abuso quiere decir mal uso. Pero entonces, esta definición, más que contestar a la pregunta, simplemente la replantea. La corrupción es un mal uso de un poder. Pero ¿cuándo un uso es malo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo un uso es malo? Entonces, una frase que buscara proporcionar una respuesta a qué es la corrupción no debería decirnos la corrupción es un uso malo, sino que debería contestar a la pregunta ¿cuándo el uso es malo? La misma pregunta, mutatis mutandis, se puede replicar para los otros intentos definitorios, cuando una definición es incorrecta, porque detrás de la respuesta está la definición de corrupción. Cuando una decisión, cuando el ejercicio del poder se desvía, ¿cuándo se desvía y por qué se desvía? En otras palabras, estas 3 definiciones
o estos tres ejemplos de definiciones, como muchos otros, no son que reproposiciones de la misma pregunta. Simplemente le hemos cambiado el nombre al problema. En lugar de preguntarnos qué es la corrupción, ahora nos preguntamos cuándo la toma de decisiones es correcta, o cuándo el poder se usa bien, o cuándo el poder público va por su camino recto y no se desvía. Como ven, es solo una forma de replantear la pregunta, pero desde luego no de contestarla. No son muy distintas algunas propuestas definitorias que he podido hallar en algún documento autóctono para ustedes. En el Plan de Lucha contra la Corrupción se dice que la corrupción es uso indebido del poder para obtención de un beneficio. Volvemos a lo mismo. Si quieres explicarme lo que es corrupción, dime qué quiere decir indebido o cuándo el uso del poder es indebido. Porque si solo me dices que es indebido, simplemente me estás replanteando el mismo problema con otras palabras. Lo mismo ocurre con la decisión planteada por la Política Nacional de Integridad. Mal uso del poder público, aquí está claro. Ni siquiera trata de refugiarse detrás del abuso. Aquí directamente dice mal uso. Pero insisto, ¿cuándo el uso es malo? ¿Cuándo el uso es malo? Ahí está la respuesta a la pregunta. Naturalmente, como ustedes ya habrán intuido, la respuesta a las preguntas, cuando el uso es malo, es una respuesta imposible de dar aquí y ahora. Sobre todo en términos de malo, bueno, nos lleva a ordenamientos distintos al jurídico, como el ordenamiento moral, el ordenamiento ético, que admiten probablemente tantas respuestas como personas haya que se hagan la pregunta. Cada uno sabrá lo que considera malo o bueno en el ordenamiento moral. En el ordenamiento jurídico, naturalmente, es el propio ordenamiento el que nos tiene que dar una respuesta. Pero la respuesta, como digo, no está en el abuso, sino en lo que está detrás del abuso. En otras palabras, si estas son las definiciones que normalmente manejamos cuando nos enfrentamos al problema corrupción, nos sorprende que realmente una definición aceptada por todos y precisa no exista. Nos sorprende, o a lo mejor sí, que la simple pregunta ¿qué es la corrupción? No tenga una respuesta clara. A mí, desde luego, me ha llamado la atención esta encuesta que ha hecho Proética, la filial peruana de Transparencia Internacional, que ha preguntado a los peruanos qué entienden por corrupción. Y miren aquí el abanico de respuestas que han dado, el abanico de opciones primero que se proponían, el abanico de opciones que se proponían y la respuesta que se han proporcionado. Tengo que decir, vista las respuestas que proporciona la doctrina más destacada, no me sorprende que la población se halle ante semejante desconcierto. Realmente no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. En la literatura especializada suele terminarse este análisis. Esta conclusión a la que yo he llegado ahora en 3 minutos es bastante común en la literatura especializada. Dicho eso, sobre todo en la literatura jurídica o jurídico-penal, se suele decir entonces que, bueno, que corrupción a fin de cuentas no es un concepto jurídico. Es un concepto criminológico, es un concepto que pertenece a la política criminal, de tal manera que podemos permitirnos entender corrupción en sentido amplio, como algo que exactamente no sabemos acotar, pero que más o menos, cuyos rasgos más o menos adivinamos. La directa consecuencia de ese tipo de aproximación al problema corrupción la conocen ustedes mejor que yo. Los grandes instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción no recogen una definición de lo que se entiende por corrupción, pero en el entendido de que, aunque no sepamos exactamente qué es la corrupción, sí más o menos sabemos en qué consiste, no hay mayor problema en pasar directamente a decir cuáles son aquellos comportamientos que se consideran actos de corrupción. Y normalmente con esta premisa, los estudios jurídico-penales o jurídicos alrededor del fenómeno corrupción solventan el problema, la cuestión definitoria. Yo me quedo siempre con 2 inquietudes, de hecho he escrito un libro sobre esto. La primera inquietud que tengo es,
Si yo quiero luchar contra algo, quiero combatir algo, si quiero armarme para combatirlo, equiparme, si tengo que diseñar una estrategia para combatirlo, lo primero que tendré que hacer es saber contra qué tengo que luchar. Y cuanto más precisamente sepa de qué estoy hablando, probablemente más atinado estaré a la hora de predisponer las herramientas que me hacen falta para luchar contra aquello contra lo que quiero luchar. La segunda inquietud que a mí me surge es la siguiente. Curiosamente, los expertos, la doctrina jurídico-penal solventa el problema diciendo, no, la palabra corrupción no es algo que pertenezca al léxico propio de mi disciplina, no es algo jurídico-penal. Es algo que usen los criminólogos, que usan los politólogos, pero nosotros no usamos esto. Usamos otras palabras como cohecho, como peculado, como tráfico de influencias. Pero ¿saben qué pasa? Que yo cuando abro los periódicos, a rara vez veo un titular que diga fulanito es un cohechador, fulanito es un traficante de influencias. Realmente la palabra que se utiliza es corrupto o corruptor. Y miren ustedes, es una palabra que cuando se utiliza normalmente produce efectos devastadores. Yo soy italiano, no sé cuántos de ustedes conocen, seguramente todos han oído hablar de la Operación Manos Limpias, pero yo le puedo decir que la historia política de mi país ha cambiado precisamente debido a la utilización de la palabra corrupción. Por eso ha cambiado la historia de un país entero. ¿Es sostenible que utilicemos una palabra que cambia la historia de países, el suyo mismamente? El suyo mismamente. Por eso digo, le sonará de cerca lo que yo digo. Digo, ¿es sostenible? ¿Es soportable? Eso es el título del libro que he escrito. ¿Es soportable que tengamos una palabra que su simple traída a colación desconcierta a un país entero, a la vez que, sin preocuparnos demasiado, admitamos que, cuando hablamos de ella no sabemos muy bien de qué estamos hablando? ¿Eso es soportable? Pero más que si es soportable o no, lo que había que preguntarse es si hay alternativas. Yo creo que sí hay alternativas, pero ahora la veremos. A todo esto hay que añadirle un problema más. El problema más es que esta corrupción, que no saben muy bien lo que es, que la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no sabe muy bien definir, lo que sí saben los que escribieron la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es que es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Tienen ahí, entre comillas, el famoso preámbulo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la parte izquierda de la pantalla. Es algo gravísimo porque afecta la estabilidad y seguridad de las sociedades y socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia. Y al comprometer el desarrollo sostenible, el imperio de la ley. Algo que no sabemos muy bien lo que es, ya digo. Pero como el algo que no sabemos bien lo que es tan grave, porque hace todo esto, es inevitable que cuando nos planteamos cómo luchar contra él, entre otras herramientas que podamos utilizar, luego veremos cuáles y cómo, hagamos recursos sin mucho miramiento al derecho penal. Todos damos por descontado que cuando hablamos de lucha contra la corrupción, de combate a la corrupción, el derecho penal es el protagonista. ¿Por qué? Porque la corrupción es algo absolutamente gravísimo, que merece ser combatido con todos los medios, incluso el más fuerte que tiene Estado de Derecho, el derecho penal. Y de hecho, cuando yo echo un ojo a Perú, no me extraña que eso suceda. En esta diapositiva lo que les he puesto es, por un lado, el resultado de la encuesta ciudadana de Proética, ya digo, la filial peruana de Transparencia Internacional, que en el año 2019 pregunta a los ciudadanos qué tanto les preocupa la corrupción como problema en el país. Ahí tienen el resultado. Y después basta echar un vistazo a su historia reciente. Aquí tienen algunos casos que yo me he permitido de nombrar para sufragar aquello de lo que yo empecé. La corrupción es algo gravísimo, cambia la historia de un país. ¿Cómo no vamos a usar el derecho penal para luchar contra ella? Ahora bien, esta simple afirmación, la pretensión de utilizar el derecho penal para luchar contra algo, automáticamente
nos mete en algunos problemas. Yo decía antes, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra algo cuyos rasgos no podemos acotar? Pero cuando meto en la ecuación el derecho penal, debo recordar que el derecho penal, siendo la herramienta más poderosa que tiene el Estado de Derecho, es algo que se puede utilizar con límites. Con límites. Uno de estos límites, no me hace falta ahora explicarlo, porque saben ustedes mejor que yo, uno de estos límites es el principio de taxatividad. ¿Qué dice el principio de taxatividad? Corolario del principio de legalidad. Que el derecho penal tiene que utilizar conceptos lo más acotados posible. Esa simple observación, en mi opinión, nos vuelve a poner delante de la evidencia. Como pretendemos luchar utilizando el derecho penal contra algo que no sabemos exactamente lo que es. Como podemos contentarnos o conformarnos con decir que luchamos contra un mal uso del poder, contra una desviación del poder. Una norma penal así configurada, desde luego, no cumpliría de ninguna de las maneras con el principio de taxatividad. De hecho, en los códigos penales no es cierto que no tenemos delitos de corrupción. Y ustedes los peruanos lo saben bien. Su código penal tienen delitos de corrupción, que además se rubrican corrupción, como así sucede en Italia, así sucede en Francia, sucede en Portugal, sucede en Brasil, sucede en Suiza, en Bélgica, en casi todos los países donde se habla un idioma con raíz latina. No así en España, sin embargo. Ahora, claro, cierto es que, abriendo el Código Penal peruano, me llama la atención que lo que algunas veces se llama corrupción, otras veces se llama de otra manera. Exactamente lo mismo y a distancia simplemente de un artículo. Ustedes utilizan el término corrupción como sinónimo de soborno y como sinónimo de cohecho. Me han ahorrado el esfuerzo de explicarle que yo pienso que es así como hay que utilizarlo. Aunque desde luego, abro un pequeño paréntesis. Trataré de hablar lo menos posible de derecho penal peruano, porque claro, ustedes saben muchísimo más que yo de derecho penal peruano, así que el riesgo de meter la pata va a ser muy, muy grande. No obstante, permítanme que les diga que me llama la atención cómo la misma conducta, el mismo tipo, a distancia de un artículo, cambia el nomen iuris sin entender muy bien por qué. Yo no soy capaz de entender por qué. Porque algunas veces llaman ustedes un comportamiento corrupción, otras veces lo llaman soborno, otras veces lo llaman cohecho. En el Código Penal italiano todo esto se llama corrupción. En el Código Penal francés se llama corrupción. En el Código Penal suizo se llama corrupción. En el Código Penal español, en cambio, la palabra corrupción sí es cierto que no está. Por lo menos en esa parte del Código Penal. En otras partes sí está, pero en esa parte no. Se usa la palabra cohecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que la doctrina reconoce y distingue, la doctrina más atenta, un concepto amplio de corrupción, el indefinible abuso, que se diferenciaría de un concepto estricto de corrupción, el que equivale aquí a soborno o cohecho. Ha habido intentos, desde luego muy sugerentes, para explicar qué es entonces la corrupción entendida en sentido estricto, la corrupción entendida como soborno o la corrupción entendida como cohecho. Yo normalmente suelo citar la descripción que hacía Carrara en su programa del curso de Derecho Criminal, que hablaba de una compraventa de un acto público vendido por un funcionario público. No sé exactamente su palabra, lo estoy parafraseando. Pero también es cierto que a la hora de tratar de acotar el desvalor de esta conducta, hay modelos explicativos de la corrupción en sentido estrictos. Cada uno tiene su atractivo, cada uno tiene su pro y cada uno tiene su contra. Yo les sugiero, si tienen tiempo y ganas, que miren los documentos de la Comisión Legislativa de Inglaterra y Gales, precedentes a la aprobación del Bribery Act, donde explican cada uno de estos modelos que aquí simplemente les apunto, y explican cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos. Es ciertamente interesante si la pregunta que creo que deberíamos hacernos, ¿por qué es mala la corrupción entendida en sentido estricto y por qué deberíamos luchar contra ello?
De momento me limito a dejarlo aquí apuntado sin perjuicio de alguna referencia que haré luego al bien jurídico protegido. Claro está que cuando se dice, si tenemos un concepto de corrupción definible y acotable, ¿por qué no usamos ese y ya está? Y nos dejamos de problemas. Decimos todo que la corrupción es esto, que la corrupción es el soborno, y lo que no es soborno no es corrupción. Y ahí están las principales objeciones. Hay alguien que dice, claro, ¿y cómo me va a decir usted que el peculado no es corrupción? Y un peruano podría decirme, ¿cómo el enriquecimiento ilícito no es corrupción? ¿Y cómo la estafa no es corrupción? Diría alguno. Y el delito de fraude tributario, ¿cómo no va a ser corrupción? La respuesta es, ¿y quién ha dicho que todo lo malo es corrupción? ¿Y quién ha dicho que corrupción es lo más malo que hay? Yo a mis estudiantes a veces les tengo que explicar, les tengo que recordar que una tentativa de homicidio debería ser bastante más grave que una tentativa de corrupción. Entonces, se puede malversar, se puede prevaricar, y todo esto es grave y gravísimo. Pero el hecho de que se llame o no corrupción ni le tiene que restar ni le tiene que añadir gravedad. ¿De acuerdo? Yo creo que la objeción, en ese sentido, no tiene mayor argumento, por lo tanto, rechazarla no me cuesta mucho. Hay otra objeción que se suele hacer, la he leído hace poco en un texto escrito por un autor peruano, que es algo así como que no, es que la corrupción es un fenómeno absolutamente tan grande y tan amplio y tan dispar que es imposible dar una definición. Entonces, menos todavía convence cuando se quiere dar una definición estricta, porque la corrupción es un fenómeno efectivamente enorme. Yo a esto respondo que habría que irse a Kant. Entonces, cuando yo digo que la corrupción es un fenómeno amplio, para llamar un fenómeno corrupción, primero tengo que saber qué es corrupción. Si yo digo, la hoja de un árbol es verde, primero tengo que tener en mi cabeza el concepto hoja y el concepto verde, si no, ¿cómo voy a decir que una hoja es verde? Entonces, para decir que el fenómeno corrupción es amplio, lo puedo decir solo si en mi cabeza primero sé lo que es el fenómeno corrupción. Entonces, me parece una contradicción lógica decir, no, la corrupción es un fenómeno tan amplio que no se puede definir. Porque si hablas de un fenómeno de corrupción ya lo estás definiendo. Y la última objeción que se suele hacer, no, es que existe un concepto social de corrupción y el concepto social de corrupción no coincide con el que tiene el derecho penal. Y yo a esto suelo contestar diciendo, menos mal, el hecho que el derecho penal no castigue todo lo que la sociedad percibe corrupción no me parece raro. No me parece raro. El derecho penal no es sino la última ratio del ordenamiento jurídico. Ahora, que el hecho de que al derecho penal no le interese todo lo que la sociedad perciba como corrupción todavía no quiere decir nada. Todavía no se ha dicho nada respecto de si el derecho penal tiene que manejar un concepto distinto de corrupción. Y el ejemplo que pongo, por ejemplo, es el hurto. Es el hurto, ¿no? ¿Se castigan penalmente todos los hurtos? La respuesta es no. O un ejemplo parecido, el fraude tributario. ¿Se castiga penalmente, por lo menos en España, todo fraude a la hacienda pública? No. Si no supera cierta cuantía, no se castiga. Socialmente, ¿cómo se percibe esto? Probablemente la sociedad se indigne incluso frente a un fraude de 80.000 euros. El Código Penal solo interviene a partir de los 120.000, salvo, así simplificando un poco la cuestión. Pero el hecho de que la sociedad perciba que el derecho penal tiene que ocuparse de más fraudes no quiere decir nada respecto de lo que es el fraude. Porque la definición de fraude, de fraude tributario que adopta el Código Penal o la definición de hurto que adopta el Código Penal es la misma que percibe la sociedad. Entonces, lo que no tenemos que confundir es el hecho de que la definición penal coincida con la definición social con el hecho de que el Código Penal castigue todo lo que la sociedad perciba que entra dentro de la definición. Dicho esto, planteando una solución a nuestra problemática, por lo menos parcial, yo siempre digo, el problema de corrupción, el problema de definición de corrupción, solo se puede solventar si renunciamos a decir que lo que yo digo es corrupción es lo más correcto. Yo no digo que sea lo más correcto. Yo digo que como los códigos penales de medio mundo dicen que corrupción es esto, a lo mejor es más práctico que entre nosotros, por lo menos en el ámbito jurídico penal, partamos de la idea todos de que corrupción es esto.
Es simplemente más práctico. Después habría consideraciones filosóficas que habría que hacer sobre por qué los códigos penales de medio mundo dice que corrupción es esto, pero ahora ni da tiempo ni creo que proceda. Dicho esto, ya tenemos un concepto jurídico penal de corrupción. Ya sabemos que la corrupción es una emergencia para luchar contra la cual utilizamos el derecho penal. Llegados hasta aquí, un estudiante de primero de carrera o de segundo de carrera nos diría, bueno, pues ya está, al que le preguntáramos, vale, ahora, ¿cómo hacemos para armar una política criminal contra la corrupción? Probablemente un buen alumno nos diría, bueno, lo primero que hay que hacer es un buen análisis criminológico del problema. Un análisis fenomenológico, etiológico, viendo a ver si hay alguna teoría criminológica que lo explica, análisis cuantitativo y análisis cualitativo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué la gente comete corrupción? ¿Cuánta corrupción hay? ¿Qué tipo de corrupción hay? Paralelamente, lo que debería preguntarse el penalista, que tiene que construir una política criminal anticorrupción, es ¿cuál es el bien jurídico que está en cuestión aquí? Y acto seguido debería preguntarse, ¿ese bien jurídico que está en cuestión es suficientemente importante como para merecer una protección jurídico-penal? Y relacionado con lo anterior, el ataque al bien jurídico que supone la corrupción como la hemos definido, ¿es suficientemente grave como para merecer la respuesta del derecho penal? Como vemos, la respuesta a esta pregunta no es ni mucho menos obvia. Empecemos por la parte criminológica. ¿Cuánta corrupción hay? Sería bueno saber cuánta corrupción hay. ¿Cómo podemos saber para saber cuánta corrupción hay? Bueno, si cogemos un manual de criminología, lo primero que nos diría es, podríamos ir a las estadísticas oficiales. ¿Cuántas condenas por corrupción hay? ¿Cuántas detenciones por corrupción hay? ¿Cuántas denuncias hay? Pero aquí, cuando hablamos de corrupción, la pregunta se está inmediatamente a la vista. Pero si hay muchas condenas, ¿es porque hay mucha corrupción o porque tenemos un poder judicial muy eficiente que atrapa a todos los corruptos? Lo mismo pasa con las denuncias policiales. A eso hay que sumarle que normalmente no tenemos datos. Normalmente no sabemos cuántas condenas hay ni cuántas denuncias policiales hay. Vale, pues entonces, si los datos oficiales no nos valen, pasamos a las encuestas. Con las encuestas tenemos un primer problema. ¿Qué pregunto? ¿Pregunto por corrupción? En cuanto en una pregunta meta la palabra corrupción, automáticamente entro en lo que dijimos antes. Claro, cada uno me va a contestar según entienda que es corrupción. Ya hemos visto lo que opinan los peruanos. Primer problema de las encuestas. Segundo problema de las encuestas. Ahora mismo ya saben ustedes que cuando hablamos de cuánta corrupción hay, normalmente la respuesta viene de Transparencia Internacional, que pregunta cuánta corrupción perciben ustedes que hay. Claro, como dice el profesor Villoria y el profesor Jiménez, eso tiene unos cuantos problemas. Yo a mis alumnos les suelo decir, hay una condena por corrupción y sale en el periódico, que están investigando o que acaban de condenar al presidente del gobierno por corrupción. Al día siguiente habrá la gente percibirá más corrupción o menos corrupción. Y todo el mundo me dice, hombre, más corrupción, pero ¿habrá más o habrá menos? Y aquí se me quedan mirando. Hombre, cada vez que hay una condena, habrá un corrupto más en la cárcel, un corrupto menos en la calle, menos corrupción. ¿Será que entonces se percibe más corrupción justamente cuando hay menos? Otro problema de las encuestas de percepción. Se puede probar, se pueden hacer experimentos divertidos. Si mañana se publicara una encuesta de corrupción, por ejemplo, de la plataforma 024 o de Perú, o del Poder Judicial en Perú, y saliera que la plataforma 024, el Poder Judicial en Perú o Perú, se percibe como muy corrupto por parte de sus ciudadanos, al día siguiente la percepción de los mismos ciudadanos subiría. Leer una noticia que dice es que mi país es muy corrupto hace que tú percibas que tu país es más corrupto. Y viceversa. Y otro problema relacionado con las encuestas de percepción de la corrupción es el retraso. Claro, yo percibo que hay más o menos corrupción cuando me entero si hay más o menos corrupción. Y me entero muchas veces por datos judiciales. Hay una sentencia, hay una investigación, pero ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuánto se tarda en una condena de corrupción? Igual han pasado 10 años. O 15.
Y entonces, ¿qué sucede? ¿Será que percibo yo la corrupción con un lag de 10 años? ¿Con un retraso de 10 años? La alternativa sería la encuesta de autoinculpación, preguntando, ¿cuándo ha pagado usted un soborno? Eso existe, hay pocas, no hay muchas, eh, eh, pero la pregunta es, ¿y eso es fiable? ¿Me va a decir la gente la verdad? Y después, por último, y se lo digo simplemente como anotación, hay algunas cosas nuevas que se ha planteado en el ámbito académico sobre cómo medir la corrupción, por ejemplo, comparando el coste de las obras públicas, el coste de la contratación pública. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de carretera en esta zona y cuánto cuesta en un kilómetro de carretera en la otra zona? Se hace un promedio y las desviaciones muy grandes del promedio pueden ser sinónimo de corrupción. Pero yo no sé ustedes, pero a mí ninguno de estos me termina convenciendo. Es decir, si alguien me preguntara cuánta corrupción hay, probablemente yo contestaría, pues la verdad, no lo sabemos, no lo sabemos. Y francamente, bien vamos, si hemos dicho que no sabemos qué es corrupción y no sabemos cuántas hay, pero que tenemos que luchar contra eso, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Ahora, a propósito del debate que yo le hacía antes sobre definición amplia y definición estricta de corrupción, aquí les he puesto un estudio de la Universidad Católica de Perú que pregunta a los ejecutivos de empresas sobre corrupción. Fíjense ustedes simplemente en que en lugar que preguntar por corrupción, preguntan por pagos irregulares a funcionarios públicos o aquí por soborno directamente. De hecho, la propia Transparencia Internacional, que define corrupción como abuso, cuando hace su encuesta, yo la he mirado, no recuerdo si hay una veintena de preguntas, muy pocas veces pregunta por abuso. Muy pocas veces pregunta por abuso. Pero bueno, cerrado este paréntesis, pasamos a la siguiente step que habría que abordar si queremos poner en marcha una política criminal de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el bien jurídico que está en juego aquí? Aquí, como son ustedes jueces y fiscales peruanos, y antes de dar esta conferencia me he leído algo de doctrina y algo de jurisprudencia peruana, yo voy a ser bastante tajante aquí. Verán, la doctrina tradicional, y entiendo como doctrina tradicional la de la España franquista o predemocrática, o de la Italia preconstitucional, solía hacer hincapié en valores como la honradez del funcionario público, la codicia del funcionario público, naturalmente uno en sentido positivo y uno en sentido negativo, el prestigio de la administración pública o cosas parecidas, la probidad del funcionario público, la honorabilidad del funcionario público. Es decir, el bien jurídico que se trataba de proteger cuando se hablaba de corrupción era algo relacionado con, podemos decir así, el portarse bien por parte del funcionario público. Eso actualmente a mí me parece que tiene un problema muy evidente. ¿De verdad nosotros queremos un legislador penal que interviene para asegurar que nos portamos bien? Primer problema. Eso puede pasar en una dictadura, donde el legislador asume connotaciones de tipo paternalistas. Pero en un Estado democrático de derecho, la moralidad de mi comportamiento debería quedarse en mi esfera interna, debería darle igual al legislador. Debería el legislador preocuparse de proteger bienes jurídicos, desde luego, más tangibles. Y después hay otro problema, un problema ya diría yo lógico. Si yo digo que un comportamiento merma el prestigio de la administración pública, el prestigio se merma porque se produce un daño a algo. Yo pierdo prestigio porque daño algo. Yo no soy honorable porque he hecho algo malo. Volvemos al tema del desplazamiento de la pregunta. La pregunta, si hablamos de bien jurídico protegido en materia de corrupción, debería ser ¿qué es lo que resta prestigio? ¿O por qué la corrupción resta prestigio? El prestigio es una consecuencia de la lesión del bien jurídico, no es el bien jurídico. El caso es, verán ustedes que, por lo menos en la doctrina española, y diría también en la doctrina italiana, está bastante claro que con el Estado constitucional la lógica ha cambiado.
y que deben abandonarse todas aquellas reconstrucciones del bien jurídico protegido por todos los delitos contra la administración pública que pivotan sobre la relación de fidelidad entre administración y funcionario. Y debe pasarse, por otra parte, a una concepción dinámica del bien jurídico de la administración pública, del bien jurídico relacionado con la administración pública que interesa al legislador penal, dicho con ilustres penalistas españoles. Se debe pasar de pensar que el sujeto pasivo de los delitos contra la administración pública es la administración y empezar a pensar que los delitos contra la administración pública están pensados para proteger intereses de los ciudadanos. No se trata, en otras palabras, de la relación entre la administración y el funcionario, no se trata de castigar al funcionario desobediente, sino se trata de castigar la incorrecta prestación de servicio a los ciudadanos. No es el quebrantamiento de la voluntad del señor del Estado al cual desobedece el funcionario poco honrado o codicioso, sino que se trata de enfocar la cuestión poniendo en el punto de mira la relación entre administración y ciudadanos, la administración como servicio para la ciudadanía. Y es aquí cuando empiezan a abrirse camino las ideas de correcto funcionamiento de la administración pública e imparcialidad de la administración pública. Pero aquí, si nos tomamos en serio, esta, si queréis, es la parte un poco más, digamos, que hay que estar un poco más atento de la exposición. Si nos tomamos en serio y nos preguntamos, pero ¿cuándo es que el ciudadano interesado en la prestación correcta del servicio público percibe que ese servicio se le está prestando de forma incorrecta? ¿O cuándo es que el funcionario público adopta una decisión imparcial que procura un daño al ciudadano que se relaciona con la administración? Verán, nosotros podemos pensar en el soborno como, aquí en la parte izquierda de la diapositiva he tratado de explicarlo, como pago a un servidor público para que haga algo ilegal, sería la corrupción propia, paga a un servidor público para que haga algo legal, o recompensa a un servidor público por haber hecho algo legal o ilegal. En el segundo caso hablaríamos de corrupción subsiguiente, propia e impropia. Bien, con independencia de la nomenclatura, que aunque estoy seguro que ustedes la manejan mejor que yo, parece bastante claro la doctrina, sobre todo la doctrina más reciente. En España hay 3 o 4 textos que merecen la pena ser leídos, que el problema del correcto desempeño en la función pública solo resulta comprometido cuando el funcionario público hace algo ilegal, hace algo injusto, hace algo contrario a sus deberes. Entonces, si yo pacto con un funcionario que haga algo contrario a sus deberes, realmente lo que estoy haciendo es poner en peligro el bien jurídico. Bien jurídico que se lesiona solo cuando el funcionario hace lo que es contrario a sus deberes. Y si lo miran así, en todos los demás casos, en realidad, ni siquiera pongo en peligro el bien jurídico. Ni siquiera lo pongo en peligro. De ahí que, verán ustedes, yo he de decirle, yo creo que la mayoría de los autores españoles que recientemente se han pronunciado sobre el delito de cohecho abogan para la parcial, por lo menos parcial, despenalización del cohecho. Si yo recompenso a un funcionario público por haber actuado bien, ¿por qué eso tiene que ser delito? ¿Por qué tiene que ser delito? Puede ser, será una infracción administrativa, pero ¿por qué tiene que ser delito? Y si yo le pago para que haga algo bien, ¿por qué tiene que ser delito? Será una infracción administrativa, pero ¿por qué tiene que ser delito? Se discute sobre si tiene que ser delito o no, si yo le pago para hacer algo mal. Alguien dice, no, esto es una puesta en peligro del bien jurídico, un peligro abstracto, puede ser una infracción disciplinaria, pero no una infracción penal. A fin de cuentas, si después hace algo mal, ya tenemos otros delitos que se encarga de sancionarle. Y esos delitos más la agravante de precio-recompensa son suficientes para cubrir el desvalor perfectamente abarcado por el delito de cohecho. Con lo cual, verán ustedes, les chocará más o menos, yo no lo sé, pero desde luego les recomiendo lecturas relacionadas con la monografía, incluso no tan recientes, escrita en España en los últimos 20 años sobre el delito del cohecho. Verán ustedes, con la mayoría de los autores aboga por la despenalización directamente de gran parte de las vertientes de delito que hoy en día son delitos en España, en Perú, en Italia y en todas partes. Hay
algunas voces naturalmente discordantes, algunas de ellas insisten sobre la idea de correcto funcionamiento de la administración pública, entendido como condición que garantiza la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema, y digo sistema no casualmente, y por tanto relacionado con la obediencia de los ciudadanos al sistema, con cierta docilidad de los ciudadanos. Yo, si hay corrupción, no me creo que esto es así, por lo tanto no me creo que tengo que cumplir con lo que me dice la administración. Y esto destroza la sociedad en la que vivo. Eso es una impostación que yo creo que tiene algo que ver con cierto planteamiento funcionalista. Después yo creo que hay otra posibilidad para encuadrarlo de forma diferente, aunque no es fácil. Eso es lo que he definido yo en un libro que acabo de escribir y que creo que saldrá dentro de poco, que yo creo que la forma de enfocarlo es que con la corrupción se produce una afectación a la imparcialidad de la administración pública, imparcialidad que debe declinarse como procedimental, porque en realidad lo que pasa cuando yo soborno a un funcionario público es que quito legitimidad a su actuación. La actuación de un funcionario público sobornado, sea legal o sea ilegal, resulta ilegítima por ser parcial. Pero no me voy a entretener mucho. Si luego les interesa, al final me preguntan, yo encantado, o hacemos otra conferencia sobre esto, o les recomiendo mi libro cuando salga, lo que quieran, yo estoy disponible. Pero ya digo, lo que me interesa que retengan ahora es que no está ni mucho menos claro que el cohecho en todas sus vertientes, el soborno en todas sus vertientes, suponga una lesión relevante para un bien jurídico merecedor de tutela por parte del derecho penal. En cualquier caso, lo que sí me parece que es bastante incontrovertible e intuitivo es que hay cohechos más graves y cohechos menos graves, ¿no? Está claro que pactar un acto ilícito es más grave que pactar un acto lícito. Está claro que pactar un acto que se tiene que hacer en el futuro es más grave que recompensar uno que ya se ha hecho. Me parece claro que pactar la realización de un acto, bien sea futuro, bien sea pasado, es más grave que intentar pactarlo. O sea, cuando yo voy a un funcionario y le digo, toma, coge 1.000 euros para darme el contrato, si él acepta los 1.000 euros es peor que si lo rechaza, ¿verdad? El problema es que cuando abro el Código Penal de Perú, este esquema, que me parece bastante intuitivo, sea lo que sea el bien jurídico protegido, sea cual sea, cuando abro el Código Penal de Perú, al igual que me pasa con el Código Penal español, y al igual que me pasa con el Código Penal italiano, veo cosas que no encajan. Es decir, en el Código Penal peruano, solicitar que un funcionario público solicite a un particular dinero para hacer algo, entiendo, aunque el particular le diga que no, es lo más grave. Es más grave solicitarlo que pactarlo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Después, una vez que pasamos al pacto, resulta que para el Código Penal peruano, al igual que el italiano por otra parte, resulta igual de grave pactar la realización de un acto futuro, es decir, yo te pago para que me des el contrato, que pactar la recompensa de un acto ya hecho. Pero ¿cómo puede ser igual de grave modificar la decisión del funcionario público que recompensar una decisión ya tomada? ¿Cómo puede ser eso? Yo, en primero de carrera, explico el principio de proporcionalidad. Aquí, desde luego, el principio de proporcionalidad brilla por su ausencia. Desde luego, lo mismo ocurre con el tema del particular. Cierto es que desde un punto de vista político-criminal, el Código Penal peruano, a diferencia del italiano y del español, opta por dar una distinta pena a el extraneus y el intraneus, al funcionario público, al servidor público y al particular que participan. Pero pasa exactamente lo mismo. Como pueden ver, aunque rápidamente, aquí el particular que ofrece dinero al funcionario público es sancionado igual que el particular que pacta con el funcionario público la realización de un acto. Pero ¿cómo puede ser eso así? ¿Será lo mismo que yo te ofrezco dinero y me dices que no, que yo te ofrezco dinero y me dices que sí? ¿Cómo puede ser eso lo mismo? ¿Cómo puede ser eso lo mismo? Salvo que enfoquemos la cuestión desde un punto de vista del derecho penal de autor, que es lo que yo creo que después pasa, eso chirría con el principio de proporcionalidad. Dicho eso, esto que hemos dicho hasta ahora es lo que todo el mundo sabe, eso es lo que tenemos. Pero claro, la corrupción es una emergencia, y es una emergencia y algo tenemos que hacer fuera de lo normal, fuera de lo que todos tienen y siempre hemos tenido. El delito de
de cohecho es delito prácticamente desde siempre. Yo cuando estudié la historia del delito de cohecho, desde antes de Cristo ya existía en la antigua Roma una norma que sancionaba. Entonces, es delito desde siempre. Pero claro, ahora tenemos una emergencia, estamos en el siglo XXI. Algo tenemos que hacer extraordinario, fuera de lo normal, para luchar contra la emergencia. Y la primera cosa que se nos ocurre hacer es, ¿qué pasa si aumentamos las penas? Porque tenemos el cohecho, pero aquí sigue habiendo corrupción. ¿Será que a lo mejor si aumentamos las penas conseguimos que esto disminuya? Y de hecho, miren ustedes, aquí les he preparado un pequeño gráfico donde pueden ver ustedes cómo ha evolucionado la pena por las distintas vertientes de corrupción, de cohecho, en España. Es bastante intuitivo, yo creo, ¿eh? Es bastante intuitivo. Si miran ustedes cómo era en 1995 y cómo es en 2010. Aquí lo tienen un cohecho activo. Y fíjense en otra cosa, no solo las penas suben, sino que además, al igual que acontece en Perú, lo acabamos de ver, distintas vertientes del delito que antes se sancionaba con pena distinta, ahora tienen la misma pena. Es decir, la pena no solo suben, sino que se van equiparando entre las distintas vertientes. Y además, como no, hay vertientes, ven aquí que hay mucho más colorines en la parte derecha que en la parte izquierda. Hay vertientes del delito que son nuevas, que antes no eran delito. En Italia, ¿qué pasa? Pues exactamente lo mismo. Miren ustedes, 1930, 1992, 2012, 2015 y 2019. Más penas, más delitos, pena por vertiente distinta del delito, con lo cual con diferente desvalor, armonizada, equiparada. En el caso italiano también les comento que no solo aumenta la pena, sino que además aumenta la intensidad o la dureza de la pena. Recientemente se puede aplicar a corruptos y corruptores el régimen de prisión incomunicada que inicialmente se pensó para los mafiosos. Bueno, con una reciente reforma del Código Penal, bueno, de la ley que se ocupa de esto, sin entrar en detalle, en Italia ya se puede aplicar el mismo régimen de incomunicación que estaba pensado para los mafiosos a los corruptos. Y además en Italia no solo han subido las penas principales, sino también las accesorias. ¿Saben ustedes que en Italia un corrupto puede ser inhabilitado de por vida para ejercer la profesión o cargo público? Puede ser inhabilitado permanentemente, de por vida. Y la resocialización, naturalmente, adiós. La rehabilitación, adiós. Lo que importa son las cárceles, que tienen que estar llenas de corruptos. Si aumentar la pena no basta, ¿qué más podemos hacer? Aumentar los delitos. Aumentar los ámbitos de lo punible. Nosotros explicamos en primero de carrera que el derecho penal es algo que debe ser fragmentario. Yo no sanciono todos los casos de corrupción, sino solo los ataques más graves al bien jurídico protegido. Pero eso ya no vale. Necesitamos barrer los corruptos, ¿verdad? Yo pongo aquí barre corruptos, ustedes probablemente no sepan por qué lo pongo, en realidad es el apodo que el gobierno italiano ha dado a la última ley que ha hecho. La ha llamado ley barre corruptos, porque lo que tenemos que hacer es barrer los corruptos. ¿Cómo barremos los corruptos? Simplemente empezando a panpenalizar, a olvidarnos del principio de fragmentariedad. Aquí tienen una diapositiva que realmente lo que pretende es transmitir la impresión de un extranjero, de un penalista extranjero que entra en contacto con el Código Penal peruano y se enfrenta a el arsenal que tienen en materia de protección penal de la administración pública. Miren ustedes, tienen ustedes el delito de corrupción, el delito de concusión, pero tienen aparte del delito de concusión un tipo penal de corrupción que sanciona la solicitud del funcionario público y otro tipo penal especial de corrupción que sanciona al funcionario que corrupciona a un comportamiento del particular. Después tienen malversación y peculado, que normalmente hay o uno u otro. Después miren cuántos tipos de corrupción tienen. Lo tienen propio, lo tienen impropio, antecedente, subsiguiente, antiguo, pasivo, genérico, específico de la función policial, de auxiliares constitucionales, pasivo internacional, activo transnacional. Otra cosa que, ¿por qué el pasivo se llama internacional, el activo transnacional?
Después tiene naturalmente, como no, el tráfico de influencia y naturalmente también negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Menudo arsenal tienen en Perú. Yo he dado gracias que no me toque escribir un manual sobre derecho penal de la administración pública en Perú, porque además me imagino que el capítulo concurso de delito, concurso de leyes, será por lo menos 200 páginas, porque con semejante conductas próximas entre ellas, yo me imagino que, vamos, para resolver el problema del concurso aquí, haya que hacer un máster. En Europa, ¿qué hacemos? No andamos muy lejos. Lo que pasa es que quizá somos un poco más parcos en la regulación y ¿qué hacemos? Penalizamos añadiendo una norma que lo recoge todo. Todo lo que no estaba en las demás lo metemos ahora. Y normalmente nos referimos aquí a eso como cohecho de facilitación. ¿Qué ha pasado? Que hemos empezado a ver en Italia que eso de que yo le pago a un funcionario para que haga algo concreto, vale, eso puede pasar, pero no es lo que suele pasar. Porque cada vez más lo que pasa es que un empresario poderoso decide, por ejemplo, que el juez del juzgado competente para el sitio donde están sus empresas es mejor que le pague un tanto al mes, por si acaso hay algún asunto. Eso es un caso real que aconteció, además interesó a un empresario que fue presidente del gobierno de Italia. Se descubrió que él todos los meses pagaba un juez de un juzgado por si acaso sucedía algo que le podía interesar. Decimos en Italia la puesta en nómina de funcionarios públicos por parte de particulares. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, que esto no entra dentro de la idea de cohecho tradicional. Hay que cambiarla, esta idea. Y hay que empezar a decir que el hecho de que se pida a cambio la realización de un acto del cargo no es necesario. Es suficiente dar dinero a un funcionario por el ejercicio de sus funciones. La misma norma está en España. Como ven ustedes, en España todavía peor. En España se castigan los sobornos admitidos por el funcionario público en consideración a su cargo o función, sin que sea necesario que a cambio se prometa la realización de un acto del cargo. Ahora, si ustedes juntan esto con lo que hemos dicho antes del bien jurídico, la doctrina, cuando habla de imparcialidad y buen funcionamiento de la administración pública, pone el foco sobre el acto del cargo. Es el acto del cargo ilícito que carga de lesividad al cohecho. Si nosotros quitamos del tipo penal el acto del cargo, ¿qué queda de la lesividad? Ahora, claro, tenemos una norma de cierre, una norma que barre, como diría el legislador italiano. Ahora, observen además la penalidad de esta norma. En Italia, de 3 a 8 años. Está pensando el legislador en el caso que yo le he dicho antes. Un empresario poderoso que mete en nómina a un juez. En España, la prisión es de 6 meses a 1 año. ¿En qué está pensando el legislador español? El legislador español está pensando en el empresario que invita a una comida demasiado lujosa a un político. En casos cuasi bagatelares. En eso está pensando el legislador español. Ambos tienen la idea de una norma de cierre, pero esa idea me parece mucho más evidente en el caso del tipo penal español. ¿Qué hacemos aparte de penalizar, de incluir normas de cierre? Adelantamos la punibilidad. Ya lo hacemos con el cohecho normalmente. No es delito solo pactar, sino también intentar pactar. No es delito solo darle dinero a un funcionario, no es delito solo prometérselo, sino también ofrecérselo y aunque diga que no, ya es delito. Y además lo castigo igual que si me hubiera dicho que sí. Ahora, yo si eso es así, me pregunto cómo se puede pensar en actos preparatorios de cohecho. A mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre, o bueno, sí se me ocurre, pero no me puedo imaginar la penalización de estos actos preparatorios. Máxime cuando ya es delito el tráfico de influencia, que según algunos se acerca mucho a ser un acto preparatorio del cohecho. En el cohecho pago para que hagas algo, en el tráfico de influencia me pongo de acuerdo, pido, pago para que le convenzas a alguien que haga algo. Se parece mucho, según algunos, a un acto preparatorio del cohecho. Entonces, ¿cómo puedo decir, como hace el legislador español, que en todos los delitos contra la administración pública son punibles los actos preparatorios?
Si ya la mayoría de los delitos contra la administración pública, según lo que dice la doctrina, son delitos de peligro abstracto para el bien jurídico, ¿cuánto más atrás nos tenemos que ir? ¿No decíamos que el derecho penal se regía por el principio de necesidad o de lesividad, de necesaria lesión de un bien jurídico? Ahora bien, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué adelantamos la punibilidad, subimos la pena, ponemos normas de cierre? Porque con lo que tenemos el problema no se soluciona. Y lo queremos solucionar. ¿Por qué no se soluciona el problema? Verán, el problema de la corrupción es la elevada cifra negra. ¿Qué desea el legislador frente a la ciudadanía preocupada? Esgrimir condenas. Necesitamos condenas. Y en corrupción no hay condenas, o hay muy pocas condenas. ¿Por qué hay muy pocas condenas? Eso sí que no parece muy difícil de contestar. Aquí he apuntado algunas de las razones que se me ocurren. La corrupción es delito sin víctima. No hay nadie que está lesionado nadie concretamente que está afectado por la corrupción. Entonces, si no hay víctima, ¿quién va a denunciar? En la corrupción, verán, a diferencia de otros delitos, piensen en el homicidio, piensen en las lesiones, en la corrupción, todo el que sabe lo que está pasando, o la mayoría de los que saben lo que está pasando, a ciencia cierta, digo, no que lo intuyen, a ciencia cierta, tal como requiere una denuncia, o sea, los que tienen información suficiente para poner una denuncia es que están en el sistema corrupción. Y cuando uno está en el sistema corrupción sabe perfectamente que hablar significa salir del sistema, y salir del sistema significa dejar de hacer negocio. Por supuesto, también la falta de denuncia se relaciona a veces con la corrupción policial. ¿Cuántas veces se paga un policía para que omita señalar un delito? Por supuesto, la falta de condena también se relaciona normalmente con la complejidad de la investigación por corrupción, lo que va relacionado con lo anterior. La corrupción se dice es un delito que se comete en el más absoluto secreto. Todos los implicados son culpables, nadie habla. Es muy difícil conseguir la prueba. Es muy difícil conseguir la prueba. Además, lo saben ustedes, las investigaciones suelen ser muy complejas. Y el tiempo pasa, la prescripción se acerca. Y por último, en Perú han tenido problemas, yo lo sé, en Italia también los hemos tenido, está el problema de la corrupción judicial. Igual que la corrupción policial, a veces la condena no llega simplemente porque el juez mismo está en el ajo. ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos la mala costumbre, o nuestros legisladores tienen la mala costumbre, de tratar de solucionar problemas de prueba utilizando el derecho sustantivo. Utilizando el derecho sustantivo, ¿cómo lo hacemos? Lo hemos visto. Primero, quitemos requisito de tipicidad. Antes era necesario que, para que hubiera corrupción, se demostrara que el pacto servía para la realización de un acto concreto. Y además había que demostrar si ese acto concreto que se había pactado era contrario o no a los deberes del cargo. Ahora que tenemos el cohecho de facilitación, con ocasión de la función, ya no es necesario probar nada respecto del acto del cargo. Ahora, ¿hemos perdido en términos de lesividad? Pues claro. ¿Hemos perdido en términos de taxatividad? Claro. Pero en términos de prueba, desde luego sí que hemos ganado. También ganamos en términos de prueba cuando agrupamos distintos tipos. Pasa en la legislación peruana. En un mismo apartado de un artículo del código digo, da igual que el cohecho se pague para que el funcionario haga algo o porque ya lo ha hecho. También estoy haciendo lo mismo, estoy equiparando desde un punto de vista sancionatorio dos conductas con un desvalor profundamente distinto, pero ya, según algunos, no hay que probar. Si el acto ya se ha hecho, se tiene que hacer. También ayudamos a solucionar el problema de prueba adelantando la punibilidad. Basta hablar de corrupción que ya se ha cometido el delito. No hace falta probar que ha habido un pacto, que se pactaba para realizar un acto. Basta que se hable. A veces yo me pregunto, ¿por qué el legislador que quiere proceder así no se limita a hacer un delito que diga cualquiera que hable con un funcionario público sin un motivo legítimo a la cárcel de por vida? Soluciona el problema, ¿no? De hecho, lo que sucede en ciertos sistemas, como el peruano, es que como si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos tipos relacionados con la corrupción que directamente invierten la carga de la prueba.
Estoy hablando, ya lo habrán adivinado, del famoso enriquecimiento ilícito. Verán, para dar esta conferencia, que por cierto, eh, eh, Luis Alejandro, no sé si estás por ahí y no sé cuánto tiempo me queda, porque no cogí No, el tiempo cuando empecé. no, está bien, no se preocupe, siga Estoy bien, tranquilo, ¿no? profesor. Sí, Estoy bien. Vale. He estado leyendo, hablé con mi maestro, el profesor Eduardo Fabián Caparrós, antes de dar esta conferencia. El profesor Eduardo Fabián me dijo, no te olvides de mencionar el problema del enriquecimiento ilícito. Entonces, le pregunté a mi compañero peruano de la facultad que me pasara bibliografía, empecé a leer, me leí un par de libros escritos por autores peruanos sobre el enriquecimiento ilícito. Entonces, sí que tampoco voy a entrar ahora en mucho detalle, pero sí algunas cosas me gustaría puntualizar. Bueno, en primer lugar, eh, eh, bueno, el enriquecimiento ilícito lo tenemos porque lo dicen los instrumentos internacionales. En primer lugar, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dice claramente que no es obligatorio tipificar como delito el enriquecimiento ilícito. De hecho, según me contó en su día, cuando estaba en UNICRI, una persona que presenció, que estuvo en los debates, que me pasó incluso los apuntes que tomó, cuando se debatió precisamente, se discutió a propósito de la obligatoriedad de tipificar un delito que suponía evidentemente una inversión de la carga de la prueba. Había un bloque de países, intuyen ustedes fácilmente cuáles, a favor de la tipificación y otro bloque de países, los europeos en particular, contrarios. Y la solución en compromiso fue esta. Pero cualquiera que diga que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a los países miembros a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito, dice una cosa que no es cierta. La cosa cambia un poco, si es cierto, respecto a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Aunque yo también me pregunto, como jurista, y más allá del MESISIC, MESISIC, que por cierto, podríamos discutir mucho sobre los mecanismos de seguimiento de los convenios internacionales y su obligatoriedad. ¿El mecanismo de seguimiento es una interpretación auténtica del convenio? Yo no sé hasta qué punto se puede discutir con el MESISIC de esto. De todas maneras, yo cuando leo con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, me acuerdo de cuando le explico a los alumnos de derecho procesal la presunción de inocencia, el principio indubio pro reo, y a veces, si son un poco más espabilados, hasta me atrevo con el famoso latinajo, de acuerdo con el cual actore non probante reus absolvitur. Si no se prueba algo, eso es absolución, no es condena. Entonces, puesto que son principios generales del ordenamiento jurídico de casi todos los países que yo conozco, yo me pregunto si se puede decir que es obligatorio tipificar como delito el enriquecimiento ilícito. De cualquier forma, la doctrina peruana que habla de enriquecimiento ilícito reconstruye el bien jurídico. Aquí he copiado y pegado algunas cosas que he leído. En algunos casos lo he reelaborado un poco. Claro, miren ustedes las palabras que se utilizan y ahora confróntelas con la que hemos dicho antes. La honradez, la avidez, el recto funcionamiento, la rectitud, la credibilidad ciudadana, la desconfianza, la moral colectiva. Estos no son bienes jurídicos a tutelarse por un derecho penal en un Estado liberal de derecho. Estos son bienes jurídicos que puede proteger un legislador penal paternalista, preocupado de moralizar a sus ciudadanos. Y además, a mí, cuando alguien me habla de moral colectiva pretendiendo decirme qué es moral y qué no es, sobre todo si es el Estado, empieza a darme cierto miedo, incluso hasta autoritario. No solo paternalista, sino además autoritario. ¿Quién es el Estado para decirme a mí qué es la moral colectiva? Entonces, ya esta reconstrucción del bien jurídico, honradamente, a mí me deja perplejo. Me pregunto, y me lo he preguntado, si es posible reconstruir la objetividad jurídica del enriquecimiento ilícito utilizando algo un poco más moderno, más aprehensible, más compatible con la idea de administración de servicio para los ciudadanos, y reconozco que me he encontrado en cierta dificultad. Seguramente ustedes lo harán mucho mejor que yo, sobre todo aquellos que son jueces y que han escrito alguna sentencia sobre enriquecimiento ilícito. Pero si puedo decirles algo, después ustedes naturalmente me harán más o menos caso, yo me guardaría muy mucho de poner en una sentencia algo de esto. A mí no me parece que esto sea algo aceptable en un Estado de Derecho. Y naturalmente, si eso es así, es decir, si no hay otro bien jurídico que se pueda esgrimir para justificar la penalización de este delito, pues ya saben ustedes cuál creo que debe ser del eje ferenda la conclusión.
Sobre mi gusto típico no voy a decir nada, porque ya saben ustedes mejor que yo. Lo que sí he hecho ha sido, en primer lugar, enredarme a leer cuestiones relacionadas con la doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba, que es lo que a mí me interesa. Pero tengo que decir que cuando he leído la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que me ha pasado mi compañero, he leído un par de sentencias, una de ellas directamente centrada en el problema de la carga de la prueba, he dejado de leer doctrina. Parece que la Corte Suprema lo tiene bastante claro. La desproporción de los ingresos es motivo suficiente para deducir todo lo demás. O parece ser que esta es la interpretación que yo por lo menos me he encontrado en un caso de la Corte Suprema. La desproporción de los ingresos es suficiente para deducir todo lo demás. Yo cuando leí la norma, la verdad es que tenía cierta esperanza cuando leí que la norma requiere ilicitud del incremento patrimonial. Yo decía, bueno, deberá por lo menos el Ministerio Público probar la ilicitud. Después ya he empezado un poco a desmoralizarme cuando he visto que precisamente el MESISIC le pide a Perú que quite esto de la ilicitud. Que esto parece que, miren aquí, que parece que se debe probar no solo que hubo un aumento del patrimonio, sino además que los ingresos han sido ilegítimos. Por favor, quiten esto. Eso dice el MESISIC. Pero cuando he pasado al siguiente apartado de la norma, la presunción de enriquecimiento ilícito y la doctrina ha empezado a hablar de carga dinámica de la prueba, o directamente, como de hecho hace la Corte Suprema, de inversión de la carga de la prueba, creo que ya no merecía la pena leer más. Lo he hecho, no obstante, ¿eh? Aquí tienen ustedes algunas expresiones que he querido copiar y pegar, y que me parecen más o menos problemática, por decirlo suave, por usar un eufemismo. Verán, aquí la única presunción que yo enseño a mis alumnos cuando les explico, cuando el año pasado expliqué Derecho Procesal Penal, es la presunción de inocencia. Es la presunción de inocencia. En materia de prueba, el principio que yo enseño es el principio indubio pro reo, no indubio contra reo, desde luego. Y esa tendencia a querer traer a colación cuando se habla de derecho penal de la carga dinámica de la prueba, yo honradamente creo que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cabida porque es sencillamente incompatible con un debido proceso donde rige la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo en la valoración de la prueba. Simple y llanamente eso es incompatible. Me gustaría después poderlo debatir con ustedes, ¿no? Pero ahora evidentemente no tenemos tiempo, así que voy a pasar de largo. No obstante, sí que es cierto que hay algunas afirmaciones que leí en la doctrina que tienen aquí apuntado, que a mí, como ustedes comprenderán y me lo tienen que permitir, como europeo me resultan especialmente chocantes, porque son evidentes. Es evidente que se trata de una inversión de la carga de la prueba que quebranta uno de los principios, uno de los pilares del Estado de Derecho y del derecho penal liberal. No voy a leer estas frases ahora, porque creo que ya es suficiente y creo que me preocupa el tiempo. Luis Alejandro, tú interrúmpeme si ves que me falta mucho. Y voy a pasar directamente a la siguiente, otra herramienta que suele utilizar el Estado para hacer frente a la emergencia corrupción, que se suma a todas las anteriores. Y esa es una herramienta que, claro, merecería, cada una de las cosas que voy a decir ahora, merecerían una conferencia. Pero aquí, para apuntarlo brevemente, en países de nuestro entorno ha empezado a abrirse camino la siguiente idea. Si la corrupción es una emergencia a la que tengo que hacer frente, si lo que tengo ahora no me basta, porque sigo teniendo un problema de corrupción y no parece disminuir. No es la única emergencia que tengo otras. Por ejemplo, el crimen organizado. En Italia tenemos un problema, o teníamos, o seguimos teniendo seguramente, un enorme problema relacionado con el crimen organizado. Y, naturalmente, piensen ustedes en el terrorismo. Bien, hay herramientas, sobre todo de carácter procesal, que se han diseñado en ámbito relacionado con la lucha contra el terrorismo y la lucha
contra el crimen organizado, específicamente la mafia, y que recientemente se han trasplantado a la lucha contra la corrupción. Primer punto, el arrepentimiento. Quien se arrepiente y colabora recibe mínimo un descuento de pena y en algunos casos incluso puede ir libre de sanción. Como yo Estado no consigo develar la corrupción, no consigo derrotar a los corruptos, ofrezco descuentos a ver quién se apunta. Como no consigo vender mi mercancía, ofrezco descuentos a ver quién se apunta. Naturalmente eso tiene problemas, ahora no podemos abordarlos. Tiene aquí apuntado uno, pero claro, sobre esto se podría dar una conferencia entera, o dos, o tres. Segunda medida novedosa, todo eso se ha hecho en Italia. Agente encubierto. ¿Por qué no utilizamos el agente encubierto en materia de corrupción? Que tan buenos resultados nos ha dado contra el crimen organizado, cuando lo hemos utilizado en tema de crimen organizado, ¿por qué no lo usamos en tema de corrupción? De hecho, dicen algunos, el artículo 50 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción sí que es cierto que contempla la posibilidad de utilizar el agente encubierto en materia de corrupción. En Italia se ha incorporado al Código Penal. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hemos hablado de corrupción hemos hablado del funcionario público que solicita y del particular que ofrece. Y cuando hablamos de agente encubierto, saben ustedes mejor que yo que el principal problema que tenemos es dónde termina el agente encubierto y dónde empieza el agente provocador. Como digo, no voy a desarrollar este problema, simplemente se lo dejo apuntado, como dificultad inherente a la introducción del agente, a la utilización del agente encubierto en delitos relacionados con la corrupción. Por último, está el tema del decomiso preventivo, que se suma a la reparación del daño y se suma a la multa, que se ha usado en Italia con dudosa compatibilidad constitucional en temas de crimen organizado y ahora se ha trasplantado evidentemente a la corrupción. Aquí les dejo un par de artículos del Código Penal relacionado con lo que les acabo de explicar. Como ven, el nuevo artículo 323 bis proporciona un descuento de pena a quien se haya eficazmente empleado para evitar que la actividad delictiva, está hablando de corrupción entendida como cohecho o soborno, sea llevada a consecuencias ulteriores. Quien asegura las pruebas de los delitos o ayuda a localizar los otros responsables. O, naturalmente, como aquí estamos ya en la idea de que los corruptos roban y por tanto el que roba tiene que devolver lo que ha robado, que proporcione información que sean útiles para poder decomisar el soborno. Y el artículo 123 ter directamente dice que no es punible quien, antes de saber que le están investigando, y de todas maneras, como mucho 4 meses después de que se comete el delito, lo denuncia voluntariamente y ayuda a los investigadores a atrapar a los demás o a conseguir pruebas. En todo caso, aquí también el legislador tiene afán de recuperar el dinero del soborno, como si el soborno fuese equivalente al daño causado al erario público. Naturalmente, ven ustedes que el soborno no necesariamente es igual al daño causado al erario público, con lo cual estamos hablando de, yo no sé si una medida cautelar o incluso directamente una pena. Entonces, ya digo, aquí tienen ustedes un ejemplo de no punibilidad por colaboración. Ahora, claro, yo creo que simplemente al leer la norma, ustedes que son juristas seguramente más finos que yo, captarán el conflicto que tiene el legislador, que por un lado necesita pedir colaboración, pero por otro lado no quiere pasar el mensaje de que aquí el que colabora le hago descuento porque lo necesito. Y entonces, a la vez que pide colaboración, pone unos requisitos que dificultan la colaboración, porque la colaboración tiene que prestarse, o sea, el arrepentimiento tiene que producirse antes de recibir la noticia y de que se están desarrollando investigaciones y antes de 4 meses de la comisión del delito. Esta norma en España existe desde hace más tiempo, una norma parecida, que dice ahora que quedará exento de pena en delito de cohecho el particular que, habiendo accedido a la solicitud o dádiva, denuncia a la autoridad siempre que no haya pasado más de 2 meses. Verán, esta norma, más o menos así,
Existe en España desde 1995. Hace un par de años escribí un artículo sobre esto y comprobé cuántas veces se había aplicado. ¿Sabe lo que encontré? Esta norma se aplicó 2 veces y las 2 veces para decir que no procedía su aplicación. Lo que nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Hemos dicho aumento de pena, peligro abstracto, adelantamiento de la punibilidad, penas duras que se aplican incluso probablemente al margen de la culpabilidad. ¿Le suena eso a algo? Porque a mí esos elementos me recuerdan mucho lo que se ha llamado, lo que su autor mismo ha llamado derecho penal del enemigo. ¿Será que ha nacido un derecho penal del enemigo funcionario presuntamente corrupto? Piensen ustedes en la inhabilitación de por vida para el funcionario público italiano. Pero la pregunta aquí es, bueno, venga, pues vale, tenemos una emergencia, luchamos, cuando hay una emergencia, lo hemos visto con el COVID, cuando hay una emergencia todo vale. Entonces luchamos así. Pero eso sirve, eso da resultados. Yo, mire, no tengo datos de Perú, no se los puedo dar, los tengo de España y le puedo decir que no. De Perú, como digo, los libros que he leído sobre enriquecimiento ilícito, la doctrina se expresa de esta manera. El tipo de enriquecimiento ilícito es un tipo penal ineficaz, arrinconado, inaplicado prácticamente. Alguien dice, no, la culpa la tienen los autores que dicen que es un tipo subsidiario. Otro dice, no, la culpa la tienen los fiscales, porque archivan los casos que son verdaderos casos de enriquecimiento ilícito. El hecho es que tenemos una norma aparentemente poderosa que tenemos ahí, porque lo que queremos con ella conseguir es meter a la cárcel a los corruptos y apenas se aplica. Yo, como digo, no tengo datos de Perú, así que no quiero decir esto demasiado decididamente. Sí que es cierto que recuerdo un libro del profesor Sanzinetti que se dejaba exactamente lo mismo de Argentina. Quiero recordar que el profesor decía que en 40 años había habido 2 sentencias condenatorias para enriquecimiento ilícito. Sobre todo, hay un autor que he leído sobre enriquecimiento ilícito que para justificar la sanción penal, yo creo que este argumento en realidad podría justificarlo un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora. Que la clave, a fin de cuentas, es la prevención general. Es decir, ¿por qué tenemos todo esto? Tenemos todo esto porque alguien que lee el Código Penal peruano, si no se lía demasiado con los concursos, tiene que tener un miedo atroz y este medio atroz que le suscita el código tiene que llevarle a no delinquir. Todo esto sirve para la prevención general. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Existe un efecto preventivo general eficaz? Se lo han preguntado a los peruanos. Miren lo que dicen los peruanos. ¿Va a disminuir la corrupción? Parece ser, de lo que dice Transparencia Internacional Perú, que los peruanos son bastante pesimistas. Y, sobre todo, y eso sí que llama la atención, y eso sí que ciertamente es digno de mención, ¿qué les parece a los peruanos la corrupción con todo ese arsenal punitivo? Algo intolerable, algo que da miedo porque con todo el derecho penal que hay te arriesgas a terminar en la cárcel de mala manera, o algo que a fin de cuentas, bueno, pues ahí está y como lo hacen todos, pues miren este gráfico. La fuente es el Programa Nacional Anticorrupción de Perú del año 2021. Esta es la fuente. La línea de arriba es la tolerancia de los peruanos respecto de conductas corruptas. Entonces, este efecto preventivo general, que sería la justificación de todo este arsenal que violenta principios básicos del ordenamiento jurídico, ¿qué resultado da? Yo creo honradamente, y se lo digo de corazón, que bueno, para empezar, no me malinterpreten, lo que sucede en Perú es exactamente lo mismo, como ustedes han podido ver, que sucede en España, que sucede en Italia, quizá con la salvedad del enriquecimiento ilícito, pero aquí tenemos nuestras otras cosas que nos caracterizan en ese sentido. Yo creo que en realidad se trata de un derecho penal simbólico hecho de mensaje. El legislador lo que necesita es transmitir a la ciudadanía que quiere luchar contra la corrupción y necesita hacerlo, en mi opinión, con algo que no cueste dinero. Y cambiar el Código Penal, verán ustedes, no cuesta dinero. Ahora, que eso sirva es otra cosa. ¿Y qué es lo que serviría o que podría servir?
apunto algunas ideas, como ahora sí que creo que me he pasado de tiempo, lo voy a hacer muy rápidamente. Apunto algunas ideas que yo creo que pueden servir para el debate, para futuras conferencias, para que me digan ahora ustedes qué opinan. Primera cuestión, faltan condenas. Hay mucha cifra negra en materia de corrupción. No los atrapamos y cuando los atrapamos muchas veces no nos da tiempo, no conseguimos probarlo, prescriben los delitos, etc. En lugar que modificar el Código Penal, o antes incluso que inventarnos o que trasplantar medios de investigación, nos preguntamos, por favor, si los medios que estamos destinando, en este caso, por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a la Policía, son suficientes. Aquí les pongo algunos datos que he extraído del Plan Nacional Anticorrupción de Perú del año 2021. Si yo digo que hay una partida en los presupuestos titulada Mejora el desempeño de las contrataciones públicas, invierto en esta partida el 0,1% del importe y gasto de los contratos, eso es sintomático, creo yo, o puede ser sintomático, y créanme, no es una cuestión de Perú. Pero, ¿por qué no nos planteamos el tema de los recursos? ¿Hay recursos suficientes? A lo mejor no pueden haber recursos. Y no necesito modificar el Código Penal, sino meter recursos. Ahora, claro, para el legislador eso es más complicado. Eso es más complicado. Además, me ha llamado la atención del Plan Nacional Anticorrupción que se centra mucho en el tema coste-beneficio, como si tuviésemos que demostrar que luchar contra la corrupción es rentable. Bueno, pues no tengo tiempo ahora para profundizar, pero que sepan ustedes que hay investigaciones empíricas que se han hecho, sugiere un autor, se llama Klitgard, que demuestra empíricamente que luchar contra la corrupción no necesariamente es rentable. Con lo cual, plantear el problema en términos coste-beneficio a mí me parece que no necesariamente es un acierto. Otra pregunta que creo deberíamos hacernos, sobre todo, aquí lo digo, en Perú no conozco exactamente cómo funciona, tengo alguna idea, pero muy poco para poder expresarme, sí conozco mejor cómo funciona en España. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos es, no tenemos condenas, pero ¿será que nuestro sistema penal, no código penal, es el adecuado? ¿Es el Poder Judicial independiente? ¿Es el Ministerio Fiscal independiente? La situación de España es fácil de describir. El Ministerio Fiscal tiene una estructura jerárquica, piramidal, y encima de la pirámide está el fiscal general del Estado, que es nombrado a propuesta del gobierno y permanece en el cargo el tiempo que permanece el gobierno. Es indudablemente ligado al gobierno. Con lo cual, yo no sé si van a tener ustedes un debate sobre el fiscal instructor en España, pues recuerden esto. Recuerden esto. ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial en España? Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, por su mayoría, es nombrado por el Parlamento, vamos a dejarlo así en general. El Consejo General del Poder Judicial, así nombrado, 2/3 partes por el Parlamento, elige a los jueces del Tribunal Supremo. Y resulta que los parlamentarios, en virtud del aforamiento que tienen, si cometen un delito en el ejercicio de sus funciones, son juzgados por el Tribunal Supremo, donde se sientan aquellos jueces que han nombrado, los del Consejo General del Poder Judicial, que han nombrado a ellos. Si esto es un buen sistema para obtener condenas en temas de corrupción, yo no lo creo. Yo no lo creo. Entonces, igual antes de cambiar el Código Penal, habría que fijarse un poco aquí. Después, si necesariamente quisiéramos cambiar el Código Penal, yo tendría algunas sugerencias de carácter general. En primer lugar, y eso sí, lo diría también se lo diría también a su legislador, simplifiquemos un poco el sistema. Que hay un autor italiano que dice, yo cuando me pongo ahí a discutir que si se tiene que aplicar esta figura, si se tiene que aplicar la otra, y me pongo ahí a hilar muy fino en cuestiones dogmáticas muy refinadas, cuando de lo que estamos hablando es de evidentes escándalos, yo me siento ridículo, dice un famoso penalista italiano. Y recordemos también a la enseñanza de Beccaria. El Código Penal, la ley penal tiene la tipicidad. ¿Para qué sirve? Para contramotivar. El ciudadano, ustedes piensan, a mí me ha costado, ¿piensan ustedes que un ciudadano entiende algo que pone piensan ustedes que un ciudadano entiende cuándo se aplica la concusión y cuándo se aplica la solicitud condicionada del funcionario público? Lo mismo, un poco de simplificación no vendría mal. Por supuesto, mejor atención a la técnica legislativa. Ahora no tengo tiempo para centrarme en esto. Además, esta modalidad de intervención no es apta para hablar de técnica legislativa. Simplemente
verán, hace 2 años me enfrenté, dije, bueno, voy a escribir un artículo donde voy a poner todos los errores de técnica legislativa que en mi opinión tiene el legislador español cuando tipifica el cohecho. Me han salido 58 páginas. 58 páginas. Digo, lo mismo, yo entiendo la prisa, porque cuando legislamos contra la corrupción, como es emergencia, hay que hacerlo deprisa. Hay que hacerlo deprisa. Entiendo la prisa, entiendo la ansia de comunicación, pero el derecho penal es una cosa muy seria, como para que cometamos errores de técnica legislativa. Hay ejemplos que podría hacerles, igual para otra conferencia lo hacemos, como en mi país, por ejemplo, un error de técnica legislativa cambió la historia del país porque un empresario que después fue presidente del gobierno no fue condenado por un error del legislador, que después corrigió, dicho sea de paso. Deberíamos recordarnos que los principios generales del ordenamiento, antes de derogarlos, tienen relación con la teoría de la pena. La pena tiene un significado u otro, pero va de acuerdo con los principios generales del ordenamiento. Los principios generales son una cosa muy seria. No deberían derogarse con facilidad. Y me refiero al principio de legalidad, al principio de intervención mínima, al principio de fragmentariedad, ¿por qué no? Al principio de presunción de inocencia, al principio de indubio pro reo. Deberíamos recordarnos que el derecho penal, cuando se ha usado con el intento de transmitir cierta idea moral a la sociedad, casi siempre ha fracasado estrepitosamente. El derecho penal no sirve para moralizar la sociedad. Por otra parte, yo también tengo una pregunta, yo no sé en Perú cómo funciona, en España sí se lo puedo decir. Cada vez que se retoca el Código Penal, naturalmente el legislador busca retocarlo ahí donde se puede publicitar el retoque. Entonces resulta que tenemos delitos contra la administración pública que se han modificado 4 o 5 veces en los últimos 15 años y sin embargo tenemos una norma que yo creo que es absolutamente central, absolutamente basilar, que es la definición penal de funcionario público en el Código Penal español, que lleva así como está desde hace más de 100 años. ¿Cómo puede ser esto? Desde varias décadas lleva igual. En Perú he leído algo, no suficiente como para poder hacerme un criterio, pero entiendo que también tienen cierto problema. ¿Sabe qué el ejemplo que le pongo a mis alumnos? ¿Qué pasa con un profesor de la universidad privada? ¿Se puede sobornar y no pasa nada? Si yo voy a la universidad privada del Perú, puedo sobornar a un profesor para que me apruebe y no pasa nada, no es delito. ¿Y qué pasa con los contratistas de la administración? ¿Qué pasa por las entidades públicas? ¿Qué pasa por las sociedades privadas, participación pública? Eso requiere una actualización del concepto de servidor público. Y ya anticipo, para eso no sirve la corrupción privada. La corrupción privada sirve para otra cosa. Y por último, por eso sí que nos llevaría muy lejos, una reflexión sobre responsabilidad penal y responsabilidad política sí que sería, desde luego, oportuna. Sí que sería, desde luego, oportuna. También se puede trabajar desde el punto de vista de la administración pública. Ya Carrara, a final del siglo XIX, decía, es absolutamente clave cuidar la retribución de los funcionarios públicos. Yo no sé cómo están en Perú. Me imagino que no demasiado bien, sobre todo si lo que me escuchan son funcionarios públicos, normalmente se quejan de su retribución. Pero bueno, desde luego es algo que se puede mirar. Después hay otro problema, demasiado complicado ahora para poderlo abordar, pero yo se lo dejo así encima de la mesa. En España yo he trabajado casi 10 años en la administración pública y les puedo garantizar que existe una confusión, yo creo que absolutamente endémica, acerca de quiénes son y qué tienen que hacer los funcionarios públicos imparciales, los que, para que me entiendan, han ganado un concurso, y quiénes son y lo que tienen que hacer los funcionarios públicos que están ahí porque han ganado las elecciones o porque ha sido nombrado por quien ha ganado las elecciones. Hay una confusión absolutamente tremenda, donde uno termina haciendo lo que tiene que hacer el otro, y sobre todo hay una comisión en virtud de la cual el ascenso, la promoción de los funcionarios imparciales, guardianes de la legalidad y neutrales, los que han accedido en virtud de un concurso, pues bien, pues su carrera, su ascenso en la administración, ¿saben quién la deciden? Los que han ganado las elecciones. Los que han ganado las elecciones. Y esto yo entiendo que es un problema absolutamente enorme que merma fundamentalmente la eficacia de cualquier control preventivo. Después, también en la administración pública, como digo, merecería muchísimo más atención este tema, pero igual lo podemos dejar para otra sesión. También en tema de la administración pública deberíamos tratar de salir
Ustedes son latinos, son como nosotros, así que sin conocer mucho el derecho sustantivo peruano, de lo que he visto, tiene pinta de ser como aquí. Cada vez que queremos intensificar la prevención de la corrupción, metemos más normas y más normas y más normas. Y no entendemos que cuanta más normas hay, más complicado es todo, cuanto más complicado es menos transparente, cuanto más complicado y menos transparente, más aumenta la corrupción, no disminuye. ¿Será que conseguimos salir de la dicotomía más prevención y más control igual más normas? Desde luego habría que abordar el problema de la protección del denunciante en la directiva europea. Aquí se está hablando mucho del tema. España, naturalmente, no la ha implementado todavía. Se ha abierto un procedimiento de infracción. Aquí también sería interesante que organizaran ustedes una conferencia con alguien experto en el tema. Y por último, para acabar el ítem de la administración pública, es interesante también el debate relativo a la posibilidad de instaurar un sistema de compliance dentro de la administración pública. Aquí también el tema es ciertamente complicado, pero se lo dejo apuntado porque estoy seguro que ya han entendido por dónde va la cuestión. Por último, y ya está, simplemente dos anotaciones generales. Si la corrupción es un problema social, naturalmente la política social es una buena herramienta preventiva. Todo el mundo hace referencia a la educación. Yo aquí, un poco por mi experiencia profesional, les diría, ¿y qué pasa con la cooperación internacional para el desarrollo? Saben ustedes que cuando yo daba subvenciones, me ocupaba de cooperación internacional para el desarrollo en la administración, me costaba muchísimo encontrar ONGs españolas que quisieran hacer proyectos de cooperación en América Latina, incluso en el Perú, relacionados con transparencia y corrupción. Todo el mundo quiere construir una escuelita, todo el mundo quiere ayudar a los pobres, todo el mundo quiere ayudar a los indígenas, que me parece todo muy bien, pero me llamaba la atención que nadie percibía que lo que se tenía que hacer, si se quería hacer cooperación internacional para el desarrollo con países de América Latina, ¿por qué no hacerla en temas relacionados con la corrupción? Se lo dejo ahí apuntado por si hay alguien que se encarga de esto ahí en Perú, porque el país que recibe también tiene algo que decir. Entonces, pues a lo mejor hay que lanzar un mensaje, creo yo. Y yo creo que, bueno, la última reflexión que tenía que apuntar, que dura 30 segundos, es que me he quedado abrumado por la eficacia y la solidez, yo creo que están muy bien hechos, de los planes que tienen ustedes. Ahora, me he perdido un poco porque tienen muchos, pero la verdad es que están, yo creo que francamente bien hechos. Ahora, lo que yo digo es que una vez que el plan está bien hecho y tiene herramienta además para poder ser evaluados, después hay que ponerlo en marcha. Entonces, cuando me he encontrado con este gráfico, yo no sé exactamente si es muy malo lo que dice o no tan malo, no soy capaz de valorarlo, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero naturalmente el mensaje es planificar está bien, no hacer 54 planes, sino hacer uno concreto y claro quizá es mejor, y después una vez que está hecho, pues naturalmente hay que cumplirlo. Y con eso yo creo que he terminado, termino con una sonrisa con esta diapositiva y lamento haberme extendido demasiado, porque seguramente me he extendido demasiado, y me pongo a su disposición por si alguien quiere decirme algo, que seguramente sí. Muchas gracias, querido profesor Giorgio. De verdad que para mí ha sido bastante impresionante la capacidad de síntesis en este espacio que nos ha hecho de tan tema tan complejo y abordado de tantas aristas, ¿no? De verdad que creo que nuestro querido amigo en común Alfredo no tenía error ni margen de error al decir que quien más sabe, quien maneja mejor el tema de corrupción es el doctor Giorgio Cerina, ¿no? Y de verdad que para mí y para los asistentes ha sido bastante grato, querido profesor. Todos me piden, por favor, no sé si hay esa posibilidad de compartir las diapositivas, ya se lo dejo al criterio de usted. De verdad que para nosotros se nos ha pasado el tiempo como si fuera 10 minutos, ¿no? El tema es tan interesante, tan amplio como usted nos señala, y estoy seguro que la plataforma que ha estado bordeando los 100, 100, 100 y también el tema de Facebook están ansiosos. Estoy seguro que lo vamos a tener pronto en otra nueva disertación acá en Perú. Muy buenos comentarios, todo lo que nos han señalado. Solamente quería yo agradecerle en nombre de todo el equipo de Proyecto 024. Estamos justo con el tema de la plataforma hace rato, pero no quería yo dejar pasar esta oportunidad y darle unas palabras finales, profesor Giorgio,
que el equipo del Proyecto 024, con mucho cariño, mucho aprecio, le he hecho un pequeño reconocimiento presente que espero llevárselo de manera presencial allá en España cuando lo vea, y ojalá le guste este presente que le hago, aunque sea de manera virtual, antes de sus palabras finales, por favor. Querido profesor, es un pequeño, humilde reconocimiento a tanta gentileza de su parte. Quiero resaltar una vez más que lo escuchen los amigos que nos acompañan de Perú, Colombia, Ecuador, tanto en Facebook como en esta plataforma, de que hacer un desprendimiento, como lo ha hecho el profesor Giorgio, siendo cerca ya de las 2 de la mañana, ya en España, ¿no? Para poder evitar sus conocimientos, sin límite de tiempo, de manera amplia, de verdad que merece todo el respeto, la admiración y sobre todo la dedicación y el profesionalismo, ¿no? Obviamente de un tema tan complejo, y sobre todo el tema del agradecimiento que los compañeros que nos acompañan de todas las partes de Perú y otras partes reconocen, ¿no? Yo, profesor, querido profesor, le reitero mi agradecimiento en nombre del equipo 024. Estoy seguro que lo vamos a tener nuevamente pronto por aquí en una conferencia personal, internacional, y quiero, por el tema de la hora, no abusar más de su confianza, de la mañana allá en España, darle la palabra, obviamente, de cierre, de despedida a usted, invitarlo también a nuestros amigos al próximo evento, que es la 15ª conferencia magistral que habremos sobre administración pública, y yo estoy seguro que con todo Giorgio, yo lo voy a encontrar próximamente en una conferencia más. Querido profesor, le doy la palabra para el cierre respectivo. Nada, muchísimas gracias. Me sorprendéis siempre para bien. La verdad que estoy yo agradecido. Lamento haberme extendido más del tiempo. Espero que les haya parecido interesante la ponencia y sobre todo, como digo, y un poco también para cerrar, el mensaje mío es, espero que, o sea, yo me consideraré satisfecho si ustedes tienen ahora más preguntas de las que se hacían cuando ha empezado la ponencia. Y naturalmente, los libros, nosotros y los amigos del Proyecto 024 seguramente están aquí para ayudarles a contestarlas cuando tengan tiempo. Y si eso es así, yo he alcanzado mi objetivo. Así que muchísimas gracias a todos. Considérenme a su disposición, me pueden escribir a mi correo electrónico, le daré los datos a Luis Alejandro, y cualquier cosa que necesiten me escriben y lo conversamos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos entonces. Muy agradecido con todos. Nos vemos en la próxima conferencia magistral el día 15 martes 15 de marzo a las 6:30, delito de profesión pública, doctor Alonso Peña Cabrera. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, profesor. Estamos en contacto. Un cordial saludo de Perú y un saludo a la distancia. Muchas gracias. Buenas noches. Permiso. Gracias.